La relación maestro-discípulo que se dio entre Ortega y José Gaos quedó reflejada en los múltiples escritos y trabajos que este último hizo sobre la obra del primero. José Lasaga Medina, que es profesor de filosofía en la UNED, ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo en recopilar todos estos escritos que estaban dispersos y desordenados y los ha reunido y prologado en un libro aparecido recientemente. Para hablar con él de Gaos y de Ortega contamos con Francisco José Martínez y con Antonio García Santesmases. Los dos son catedráticos de filosofía en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros yo diría que al orteguiano más insigne que queda en este mundo, o que empieza en este mundo, porque nunca se sabe con Ortega si las cosas acaban o están empezando un nuevo renacer, que es el profesor José Lasaga, que tenemos el honor que comparta con nosotros docencia en esta universidad, y tenemos la enorme satisfacción que se haya incorporado hace años ya a esta casa, pero antes de haberse incorporado ya había venido en muchas ocasiones a hablar de trabajos suyos, y en esta ocasión realmente ha hecho una cosa de un interés enorme, magníficamente editada. Yo que soy tan obsesivo en esto, que la letra sea grande, que se pueda ver bien, magníficamente editado por Biblioteca Nueva, en colaboración con la Fundación Ortega, digamos solo Ortega, porque hay otras cosas que un guión, pero Ortega, la Fundación Ortega. Ya con eso ya da. Con eso ya da, que es recoger los trabajos de un filósofo al que también hemos dedicado alguna vez programas, que es José Gaos, Los pasos perdidos escritos sobre Ortega y Gasset. Muchas gracias, Antonio, por tu invitación y por la atención que le dedicas al libro. La verdad es que estuve 2 años trabajando en él, o sea que las pasé bastante canutas, porque Gaos cita muchísimo y todas las referencias que hacía estaban perdidas por un lado y por otro, porque él tenía primeras ediciones de los años 20, de los años 30. Claro, había que unificar las referencias de la nueva edición de Obras Completas, y eso te aseguro que es... Antes podíamos decir que era un trabajo de chinos, ahora no sé lo que podemos decir para resultar políticamente correctos, pero en fin, un trabajo muy duro. Bueno, para nuestros oyentes sí conviene decir que en el libro tenemos una introducción primera de bastantes páginas del profesor Lasaga, 50 y tantas páginas, sobre pues el papel de Gaos, la evolución de Gaos, y después se recogen distintos trabajos: La profecía en Ortega, Salvación de Ortega, Los dos Ortegas, Ortega y España, Ortega en política, y como una segunda parte, entiendo yo como una segunda, no es que sea necesariamente una segunda parte, la relación Ortega y Heidegger, el Leibniz de Ortega, la ontología de Ortega según su Leibniz, y una reflexión sobre qué es filosofía de Ortega, que aparece con las obras inéditas de Ortega, que aparece después de la muerte de Ortega, digamos. Entonces, por situar las diferencias entre las dos etapas, tú insistes en el punto de que algunos de estos trabajos los hace Gaos, me refiero ahora a la primera parte, a los de Ortega y España, Ortega y la política, un poco a raíz, algunos también de la propia muerte de Ortega, cuando le piden que de alguna forma hable. Pero antes de llegar a la muerte en el 55, pues tú explicas ahí bien, primero esa imagen de los años 36-39. Es decir, para nuestros oyentes que lo conozcan menos, Gaos se refirió en parte a eso en Confesiones Profesionales y en algunos otros lugares, pero es la vivencia de un Ortega que se encuentra en la coyuntura de que sus dos discípulos más importantes toman posiciones completamente distintas. El uno fiel a la República hasta el punto que asume el papel de rector de la Universidad Central en un momento determinado, en plena guerra civil. El otro, García Morente, que se va a una situación de estar en el exilio primero con Ortega en París, después en Argentina, y nada menos que llega a producirse una mutación radical en su vida, una conversión primero al catolicismo y después incluso una situación de ir hacia el sacerdocio, a que esa conversión se produce en una vocación directamente por el sacerdocio. Él era viudo y entonces a partir de ahí acaba después ya como sacerdote. Dos posiciones como muy distintas, ¿no? Y unidas a toda la reflexión de que frente a un Morente que no para en aquel momento de hablar, que no para de escribir, casi tanto, si uno ve las obras completas, como lo que había escrito antes, se produce el enorme silencio de Ortega. Y eso que tú te refieres, en qué momento hay, por parte de los que llegan al exilio, un Ortega que ha perdido la autoridad política, sobre todo la autoridad moral, para mucha de la gente que se ha exiliado en estos países, en México, en Argentina, tras la derrota para ellos de la República.
¿Cómo es ese primer clima? Porque hay una cosa que dices en el prólogo que es que nos da para todo el programa, y es que Gauss, llegas a decir, que ayer cuando lo leía me quedé así, estas cosas que uno decía, aquellos profesores cuando se leen, usted hay momentos que tiene que dar un paso atrás y volver a pensar bien lo que usted ha leído. Y hay una cosa que dice aquí el profesor Lasaga que merece la pena darle vuelta. Dice, Gauss llegó a ser más comprensivo, benevolente al final, con los fallos, a su juicio, políticos de Ortega, del Ortega político, que con lo que él consideraba insuficiencias del sistema de Ortega en la tensión continua con Heidegger. La segunda parte, lo de Heidegger lo dejamos para el programa siguiente. Vamos a la primera. ¿Por qué se produce esa distancia y esa benevolencia posterior? Bueno, la verdad es que hacer afirmaciones de ese tipo son ganas de meterse en líos, ¿no? Pero bueno, es lo que hace atractivo el libro, hombre. Bueno, muchas gracias. Bien, sí, efectivamente lo afirmo. A mí me sorprendió también mucho que el largo artículo que dedica Gauss a examinar la política de Ortega es, si no, de toda la serie de los textos más, digamos, más afines a Ortega, es decir, de los textos más benevolentes con Ortega, porque efectivamente vamos a dejar para el próximo programa los del final, que son mucho más críticos, decía que en ese texto sobre la política en Ortega, o mejor dicho, lo llama Ortega en política, y parece que no, pero el título tiene una extraña precisión. Al final, Gauss, que se había distanciado, como tú muy bien has resumido, pues prácticamente situándose en la antípoda, apoyando a la República desde el primer momento, incluso criticando en una coyuntura muy determinada, en el año 42 publica en un diario mexicano un texto muy crítico con su maestro, diciendo prácticamente, cito de memoria, pero prácticamente viene a decir, si a don José le quedaba algún tipo de autoridad moral, la está perdiendo con el silencio que mantiene. De modo que efectivamente Gauss conocía muy bien la peripecia de Ortega frente a la República, lo había visto en París en el 37, aunque poco menos que en secreto porque Ortega no quería aparecer en público, lo hemos sabido después por cartas, etcétera. Ortega no quería aparecer en público con un cargo público de la República, ¿no? En fin, en cualquier caso, estuvieron muy cerca y al final, cuando ya Ortega ha muerto, Gauss escribe con mucha generosidad y mucha comprensión sobre la trayectoria política de Ortega, justificando, yo creo que es la única justificación que he leído, muy bien argumentada además, la única justificación directa que he leído del silencio de Ortega. Es más, incluso hay una cosa curiosa que cito de pasada. Marías, al final, fue un poquito más crítico que Gauss, porque en un momento determinado Marías dice, así como de pasada, comentando que es filosofía, dice algo así como, bueno, creo que Ortega se equivocó en mantener ese silencio tan duro, tan sin resquicios. En cambio, Gauss lo entiende perfectamente justificado en la posición filosófica que Ortega había asumido ya en aquellas fechas. Que es interesante ese trabajo y otros porque yo creo que explica muy bien la evolución de Ortega. Hay momentos que cuando lo leí ayer, de pronto digo, pero estoy leyendo a Gauss o a Lasaga. Sí, porque pensé hasta qué punto efectivamente esa interpretación ha cuajado, yo creo que muy en vista, pues, de las mocedades del joven Ortega, del Ortega de vieja y nueva política, del Ortega que en un momento determinado quiere hacer la operación, que ha llamado Santos Juliá y otros en la generación del 14, con Melquiades Álvarez, Azaña también la intenta, de que la corona sea capaz de hacer las reformas que permitan eso que él llama la combinación entre el liberalismo y la nacionalización de la propia monarquía. Es decir, bueno, pues no hay lo que después va a llevar a España invertebrada, pues la idea de que, claro, pues algo que logre crear un proyecto en donde el trabajador y el patrono, el clerical y el anticlerical, el unitarista y el que está por las diferencias regionales, logren encontrar un proyecto en común, etcétera. Y cómo eso, pues la experiencia es que la corona no llega a asumirlo, incluso al revés, a partir de un determinado momento no hace caso ni siquiera de la advertencia de Ortega bajo el arco en ruinas, que es un trabajo que tú le das mucha importancia en algunas de tus reflexiones y que Gauss le da mucha importancia en esta conferencia, y cómo, bueno, pues a partir de la dictadura de Primo de Rivera se va produciendo
la idea de lo que va a ser la agrupación al servicio de la República y el compromiso que va a tener Ortega en ese momento. Es interesante ahí algo con lo que termina después el trabajo de Gauss, que efectivamente está como muy bien visto, ¿no? Esa reflexión, en un momento determinado. La conclusión de todo lo anterior, de toda la conferencia que ha dado, podrá parecer paradójica, pero a mí me parece palmaria. Ortega, el hombre que anheló ser de su tiempo, como sin duda ninguno lo ha anhelado más que él, no era políticamente al menos un hombre de nuestro tiempo ni para nuestro tiempo. Porque si todo hombre es de su tiempo en el sentido de la inserción biográfica en él, no lo es en el sentido de la congruencia caracterológica entre su individualidad, su individual personalidad y las dominantes en la colectividad. Ortega hubiera sido quizás hasta un admirable gobernante en una sociedad con la que fuera congruente una personalidad propia del doctrinarismo francés o del despotismo ilustrado. Hay que recordar que en el prólogo para franceses del 37 claro, eso me ha venido a la cabeza. Hace Ortega el gran elogio del doctrinarismo francés. Claro, yo cuando recordé, digo, claro, está elogio lo tenía presente. Claro, esta no se le ha dado en cuenta esas páginas por el doctrinarismo francés. Claro. En fin, esta es la perspectiva. Bueno, volviendo a la historia, entonces aparece la agrupación al servicio de la República y entonces ahí es donde Gauss plantea ese tema que tiene gran interés de decir por qué, algo que yo creo que es muy profundo, ¿no? Ya desde finales del 31 Ortega va entrando en un cierto tipo de silencio que se va a prolongar después. Es decir, ¿qué significa para un hombre que considera como elemento esencial de su pensamiento y de su vocación poder influir en la circunstancia, poder salvar la circunstancia, poder orientar de alguna forma el sentido, el destino, el proyecto de la nación, el que no encuentra, porque estamos hablando ya de cuando él pide la rectificación de la República, el que no encuentra... Sí, en diciembre del 31. Claro, que no encuentra que los republicanos conservadores tengan la fuerza que él hubiera deseado, que encuentra que lo que se opone no es una fuerza republicana, por eso aquello del Gil Robles, señor Gil Robles, claridad en el 33, que no encuentra partido más articulado todavía en el 31 que el Partido Socialista, pero que le ve que tiene que hacer una tarea que no es la que le corresponde, en fin, todos esos elementos que van a provocar que en un momento determinado él entre en esa crisis, en ese tipo de silencio. Sí, es que habría que ver ahí qué idea de república tenía Ortega y ver cómo la república, la Segunda República real, no se adecuaba. Es decir, que yo creo que ahí en última instancia podría haber como una especie de visión de clase. Yo cuando era joven escribí una cosa, se llamaba algo así como Ortega, intelectual orgánico de una burguesía inexistente. Porque claro, esa burguesía del Zugazagoiti y toda esa gente no existía. Entonces él vio que esa burguesía que hubiera sido interesante, que él quería ese centro, ese sistema liberal y tal, hubiera funcionado. Pero claro, vio que la república en la que llegaba, precisamente porque faltaba esa burguesía y porque era esa lucha tan brutal entre el antiguo régimen y los socialistas, es decir, y los comunistas y los anarquistas, es decir, el movimiento obrero. Es decir, en última instancia, el problema grave de nuestra España, que es la carencia de una burguesía. Hablando orteguianamente de una élite suficientemente amplia que la monarquía no pudo ser, no quiso ser, porque se escoró demasiado a un lado, que nuestra burguesía incipiente fue siempre muy cobarde, muy poco fuerte, y que, claro, al final lucharon, como se vio en el 36, el antiguo régimen, el trono y el altar, contra el movimiento obrero. Y la burguesía había desaparecido, quitando algunos como... eso tiene que ver también, lo que hemos discutido aquí muchas veces, la tragedia de Azaña, que es que no tenían tropa. Es decir, no había una burguesía ilustrada, moderna, capaz de servir de colchón entre los terratenientes, falangistas, cedistas y el movimiento obrero anarcosocialista comunista, ¿no? ¿Tú qué piensas? Pues pienso que eso es una buena forma de resumirlo. Y si leemos todos los artículos que Ortega publica, desde que publica iba a decir el famoso artículo que termina con el de Lendas Monarquía, el error Berenguer. El error Berenguer, sí. Desde que publica eso y hasta que se calla, es extraordinariamente repetitivo. Es decir, lo único que está defendiendo Ortega es, bueno, hay que nacionalizar la república. Es decir, lo mismo que había dicho la monarquía. Es asombroso, ¿eh? Claro. Que el mensaje lo repita, ¿no? Hay que construir una nación. Exacto, hay que construir la nación. Viene a decir que es lo mismo que había dicho en España invertebrado, dicho sea de paso, ¿no? Claro.
O sea, y por eso además luego lo que había diagnosticado en la salida, él había preparado con mucho tiempo la caída de la dictadura, porque lo veía venir todo el mundo, pero en fin, Ortega además era un observador bastante perspicaz. Y entonces, cuando publica el famoso libro ese de la redención de las provincias, lo que había teorizado era la necesidad de regionalizar España, precisamente para disminuir el poder que tenía el Estado central, ¿no? Que era un Estado débil, pero casi diríamos acromegálico, es decir, con una cabeza desproporcionada, ¿no? Pero nada de eso sirvió, porque yo creo que la retirada de Ortega de la política en el 31 es porque ve que él solo puede defender una posición, que es lo que su recta razón, su razón circunstancial le dice, y simplemente cuando termina comprendiendo que efectivamente hay antiguo régimen, es decir, los intereses de la Iglesia y de las aristocracias, y luego hay un grupo, el pueblo, probablemente desorganizado en masa, ese sería el diagnóstico de Ortega. Entonces, claro, el resultado de esto es: yo no tengo nada que hacer aquí porque vamos directos hacia un desastre. La confrontación. Y entonces él ve el desastre ya. O sea ese punto, ¿cómo crees tú que hace el tratamiento Gauss de ese tema de las masas? Porque él ahí en varias ocasiones hace una reflexión sobre cuál es el papel de las minorías dirigentes, de las masas, de las aristocracias. Tiene que ver en parte también con el tema del liberalismo y la democracia, cuando él vuelve a plantear el problema de en qué medida el liberalismo es cómo se controla el poder, el problema de la democracia morbosa, todas estas cosas. O sea, es un texto como muy al hilo de dejar hablar a Ortega. Es como si en el homenaje él se pusiera en la idea: voy a recordar, han pasado casi 20 años de todo aquello, 15 años o 16 del final de la Guerra Civil, estamos en México, ya hemos vivido mucho, pensarían ellos, y entonces voy a intentar ponerme en el lugar de lo que él escribió, de lo que él dijo, hasta llegar al final de lo del silencio, ¿no? Yo creo que Gauss, por un lado, hace lo que tú acabas de resumir muy bien, es decir, le deja hablar a Ortega, porque en el fondo además está bastante de acuerdo con él, ¿eh? Es decir, solo no están de acuerdo en el liberalismo, el subrayado liberalismo de Ortega frente al subrayado socialismo de Gauss, ¿no? En eso no están de acuerdo. Pero sí que está de acuerdo con que el Estado tiene que ser liberal, con que tiene que haber un control de los poderes públicos, etcétera, etcétera. Ahora, hay una cosa que es el reproche real que le dirige Gauss a Ortega, que está implícito en lo que tú has leído antes. Cuando Gauss le dice a Ortega: pero parece mentira que este señor, que entendió tan bien el siglo XX, no entendiera que el siglo XX era el siglo de la irrupción de las masas en política y no tuviera un poco más de paciencia. Es decir, no intentara, eso es lo que le dice, paciencia, tenía que haber tenido paciencia con las masas, tenía que haber entendido, no entender mejor las masas, que probablemente Gauss esté de acuerdo con el diagnóstico de la rebelión, sino que lo que le sugiere es que tenía que haber sido, digamos, más oportunista en el buen sentido de la palabra, es decir, tenía que haber sido más pragmático, esta sería la palabra. Ese sería, más lo que había. Exacto, es decir, haberse implicado más. Es decir, esto es lo que hay, estas son las masas, bueno, pues si tú eres la minoría selecta, implícate en organizar y, digamos, acepta fracasar, claro. Entonces Ortega ahí, yo creo que efectivamente, yo a veces, esto que voy a decir es una barbaridad, pero en fin, como no nos oye nadie, la voy a decir. Ortega tenía un côté dandy que de vez en cuando le salía, y el dandy es muy peligroso en política. Ortega tenía eso. Eso en los años 20 se ve en muchos pequeños detalles, en sus admiraciones, por ejemplo. T. Lawrence es un personaje muy importante para Ortega, que dedica un texto, pero bueno. El caso es que Ortega en el año 31 probablemente, yo creo que aquí se le puede dar la razón a Gauss y aceptar que tiene razón en la crítica de que Ortega tenía que haber tenido un poquito más de paciencia y haberse implicado más, como hizo Azaña, a pesar de que eso le hubiera supuesto ensuciarse las manos, claro. Claro, lo que pasa es que, claro, es cierto que lo que decía antes Francisco José Martínez es decisivo, ¿no? Es decir, que claro, era otra idea de república. O sea, Azaña parte de la idea de que él no puede sobrevivir sin el apoyo del Partido Socialista y, por tanto, él tiene que hacer ese giro del republicanismo de izquierda. Probablemente donde está el error máximo
de hazañas considerar, como le dijo Ángel Herrera, que él era a la derecha de la República, a no ser que situáramos la perspectiva en la idea de que los otros es que no eran republicanos, que es verdad que no eran republicanos, pero tenían una fuerza impresionante. Claro. A través de Gil Robles, y detrás de Gil Robles los de Acción Española, y detrás de los de Acción Española el inicio de la Falange, y lo que todo eso significó después. O sea, que eso fue realmente una cosa que fue a más, ¿no? En ese momento en que todo eso va a más, es donde Gauss, y por eso tiene interés por la referencia que hacías a Marías, que yo también la recuerdo, que Marías en algún momento lo dice, y es la idea de que, bueno, han pasado los años, estamos hablando ya del año 55, claro, y es que han pasado muchas cosas, y claro. Entonces, claro, él ya es el homenaje al que ha fallecido, Ortega ya... Entonces, cuando la idea de el silencio viene porque si uno no va a poder decir toda la verdad, entonces mejor callar. Esa es un poco la frase que él hace para reconocer. Y a la vez, la referencia que hace Gauss ahí, que eso tiene interés, porque claro, son personas exiliadas, ya han pasado 10 años desde que Ortega ha vuelto a España, aunque no fijar aquí la residencia, desde el año final de 45, principios de 46, la referencia al hermano, hermano republicano, hermano republicano de Ortega, que dice, hombre, mi hermano lo hizo pensando que de alguna forma eso podía ayudar a crear pues una cierta esfuerzo de reconciliación y tal, y eso pues fue un fracaso, era de nuevo su amor a España, su elemento patriótico, el que operó en él, ¿no? Y claro, en ese punto lo que tú dices es que está muy bien visto, o sea, es un homenaje muy generoso, quizás es, no sé, quizá también puede que tenga que ver con el hecho de que Gauss, al volver al exilio, pues él inició una nueva vida, la vida como profesor. Él no, lo que hemos hablado aquí otras veces de hablar de Sánchez Vázquez, lo de el transterrado, el que está en otra tierra, él no se vivió vinculado a los avatares políticos como otros, porque lo que sí es cierto es que las figuras políticas del exilio, evidentemente lo que aprovecharon fue, por ejemplo, si se lee a Prieto, Ortega, un muerto profanado, escribe Prieto, por todo lo que ocurre con la Iglesia y con la idea de querer llevarle. Hasta Araquistáin se dirige a la familia, aunque más que escribir manda, tal según explica el libro en lo de los Ortega, el hijo, ¿no? Claro, era otra perspectiva, pero Gauss aquí, quizá porque él, a pesar del compromiso republicano y tal, no era tan político, él aquí le da la palabra, digamos, a Ortega. Cosa que efectivamente, como veremos, no ocurre en lo otro, con la parte en el tema del sistema. Hay una diferencia esencial para entender a Ortega y a Gauss, y es que Ortega es, no voy a decir que tan político como filósofo, pero el compromiso político en Ortega es biográficamente muy determinante de su trayectoria. En cambio, en Gauss no. Claro. Gauss es un profesor. Gauss es un filósofo que tiene que hacer política por las fechas en que le toca, pero no tiene ningún interés. Ortega es un intelectual. Claro, y Ortega es un intelectual. Su dimensión en los periódicos, su dimensión en los periódicos, esa dimensión de su intervención en la coyuntura, desde el espectador, bueno, desde las meditaciones, pero él siempre ha querido, digamos, intervenir, mientras que el otro tiene razón, que era un profesor universitario. Era un profesor que además su corazón solo vibraba con las cuestiones filosóficas. Un talante muy distinto. Es decir, lo real, lo verdaderamente, el primer plano de realidad, de importancias, para Gauss es la filosofía. Y por eso él puede ser generoso con la política. Bueno, fíjate hasta tal punto... Generoso con la filosofía. No, fíjate hasta tal punto, es verdad lo que dices de cómo vive él lo que era la política para Ortega, que él dice, a partir de aquella conferencia, dice Gauss, de diciembre del 31, pasó el propio Ortega a un absentismo mortal también, al menos en parte, quizá para la República misma. Y a mí no me cabe duda que para él. Claro. Para la República misma, por la repercusión que no dejó de tener la posición tomada para ella por Ortega y otros intelectuales de prestigio, por infundada o por lo menos prematura que fuese, como a mí me pareció entonces y ha seguido pareciéndome hasta hoy. Y aquí añade, para el propio Ortega, porque fue el inicio de una falta de participación en la política de su patria, que prolongada hasta la muerte, debió de ser sentida por él como una amputación de su ser, que debió de contribuir grandemente, si no exclusivamente, a que sobre todo la última veintena años de su vida encerrase un entrañable amargor. O sea que efectivamente está muy bien visto una amputación. Amputación es la palabra que él dice. O sea, no, claro, no es. O sea que la idea de que en la medida que no puedes participar en política se amputa una parte de tu existencia.
Porque claro, puedes decir, bueno, es que, bueno, pues estaba en el exilio y siguió haciendo política. Bueno, claro, Prieto hasta que murió era solo político, pero no paraba. Araquistáin era más intelectual y no paraba, pero porque sí seguían teniendo una política. Entonces, en Ortega el drama está en que de pronto no ve cómo articular eso en una política. No solo eso, sino que además, incluso a nivel de relaciones personales, el coste que pagó Ortega fue altísimo, altísimo. Y la cantidad de malentendidos y la cantidad de oscuridad que generó en torno a su figura es inconmensurable, incluido hasta nuestros días, digámoslo así. Es decir, ese silencio ha contaminado la recepción de Ortega. No lo olvidemos. Claro. Y su figura hoy en día sigue siendo evaluada precisamente por ese tipo de decisiones que tomó. ¿Cómo se llama el artículo del profesor Lasaga sobre el silencio de Ortega? ¿Dónde está publicado? Porque a lo mejor nuestros oyentes pueden encontrarlo alguno. A lo mejor está... ¿Dónde está? Está publicado en Cuadernos Hispanoamericanos. En Cuadernos Hispanoamericanos. Sí, el título sí. es El silencio... sobre el silencio de Ortega. El silencio del hombre y el silencio del intelectual, me parece que se llama. Ya. Sobre el silencio de Ortega, a secas. Y donde haces toda una reflexión ahí sobre las distintas lecturas posibles de lo que aquello significó. Bueno, lo intento. Muy bien. Sí, pero un silencio, por lo que decís, que no empieza después de la guerra, sino que empieza casi en la República, casi a los principios empieza de la República. En el 32, claro. Con el documento de la disolución al servicio de la República, que eso es de agosto del 32, la agrupación, perdón, que es del 32. Y la conferencia aquella de la rectificación, donde, mire, estoy mirando a Miguel Maura, que me está... Y entonces Miguel Maura, que está entre el público, que le está escuchando, para que alguien encarne esa posición. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, invitando al profesor Lasaga a que el próximo programa, para seguir hablando de este libro de Los pasos perdidos escritos sobre Ortega y Gasset de José Gaos, pues entremos en el otro toro, que no es el silencio ni la política, sino es nada más y nada menos que Ortega y Heidegger, en qué medida ahí hay un contencioso que para Gauss fue decisivo a la hora de interpretar a su maestro, en qué medida había llegado o no había llegado a conseguir ese sistema que él le reclamaba cuando se cumplían los 25 años de la Facultad de Filosofía y habló allí Gauss delante de Ortega. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.